como saben, los primeros domingos del mes siempre tenemos un énfasis más en la cruz de Cristo, sus sufrimientos, su pasión. Y deseo volver a tratar este tema que traté en otras ocasiones, pero quizás de otro ángulo esta mañana, que el título ahí lo puse en las notas, El silencio divino. Me gustaría pensar un poco en este tema con algunas referencias bíblicas que tenemos en la Escritura. Pero antes de ello me gustaría tener un momento de oración antes de examinar las Escrituras. Eterno Padre, tú sabes, oh Dios, cómo al venir a tu presencia nuestros corazones se sienten tan vacíos. No porque tú no los puedes llenar, porque es nuestra pobreza y nuestra debilidad y nuestra insensatez con la cual venimos, para que tú puedas, oh Dios, llenarnos de la plenitud de tu Espíritu. Y pensamos en cuántas veces te acercaste con tu presencia a tu pueblo, especialmente cuando apareciste a Moisés en el desierto y tu presencia conmovió a ese hombre. Comenzaste a mostrarle a él tu grandeza y esa grandeza continuó siendo mostrada en el monte, en el tabernáculo, en tus obras, en Egipto, en el desierto. Pero ¿qué podemos decir esta mañana si ya los cielos nos están contando tu gloria? La tierra está llena de tu gloria. ¿Qué podemos decir si nosotros también somos obra tuya, como dijo el salmista? Tus manos me hicieron y me formaron. Y aquí esta sabiduría que posee nuestro cuerpo, este conocimiento, esta ciencia, este diseño, es todo tuyo. Ayúdanos, oh Dios, esta mañana, lo imploramos ante tu presencia, el concedernos humildad, quebrantamiento de espíritu, que es lo que tú no desprecias ni desechas. Ayúdanos a cumplir ese anhelo y deseo de tu corazón de que te conozcamos a ti, que podamos crecer en el conocimiento de tu infinita gracia, de tu infinito amor. Incomprensible esta mañana a nuestras mentes y corazones, tú lo sabes. Seríamos necios de decir que entendemos y comprendemos y sabemos y conocemos cuando no es así. Entonces deseamos, oh Dios, esta mañana que te manifiestes a tu pueblo a través de tu palabra y tu espíritu, tratando con aquellos que más necesitamos ser tratados, como dijo David tu siervo, que lo profundo clame a lo profundo. Que desde lo más alto del cielo tú clames a la profundidad de la esencia de nuestros corazones y trates con nuestras almas. Y ayuda a tu siervo, que es una mera vasija de barro, para ser usada para canalizar tu poder y tu gloria, y que tu pueblo pueda contemplar a Cristo, que tu pueblo pueda percibir el poder y la gracia de Dios, la misericordia, la bondad. Trata con nuestras almas esta mañana. Te agradecemos, pedimos por los hermanos que no pueden estar, quizás por enfermedad o por otros asuntos esta mañana. Te acuerdas de ellos, acuérdate de Miguel y Silvina con los estudios que tienen que hacer mañana con Renata. Acuérdate de tu pueblo en Peguajó, Junín, los hermanos que están esta mañana con nosotros de Pinto, de Lincoln.
Acuérdate de los hermanos aquí en 9 de julio, Bragado. No quisiéramos faltar a todos nuestros hermanos que hoy por diferentes razones no pueden estar. Tú sigue tratando con nuestras almas esta mañana. Acuérdate de los hermanos que están en necesidades económicas esta mañana, que algunos están sin trabajo, que tú puedas suplir esas necesidades. Tú suples diariamente para todas las cosas que viven. Tú eres el que provees para todos y pedimos, Señor, que te acuerdes de los hermanos que esta mañana sinceramente están en necesidad y necesitan de trabajo para suplir sus necesidades. Te rogamos, te acuerdes de ellos. Y ahora, por estos momentos, que nuestra mente, que debería estar así todas las semanas, pueda enfocarse en lo eterno y no en lo temporal, que podamos pensar en estas cosas que tenemos delante de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, voy a leer algunos versículos antes de introducir el tema esta mañana. Y como saben, mi apoyo siempre es la palabra de Dios. No deseo dar mi propio pensamiento. Y quiero enfocar el silencio divino. El silencio divino tiene varios ángulos. Voy a mencionar algunos esta mañana. Obviamente es un tema muy extenso, pero aquí comienza el salmista David con uno. Voy a leer algunos versículos de este salmo, pero este es el versículo que vamos a centralizar esta mañana. Estas cosas hiciste y yo he callado. Puedes pensarla en tu vida diaria o puedes pensarla cuando miras el Calvario. No hubo momento en la historia de la humanidad donde hubo tanta injusticia humana. Tan furiosamente las tinieblas se fueron contra un hombre, como fue contra Cristo. No hubo otro momento en la historia así. No hubo otro momento donde Dios derramó tanto su ira sobre un solo hombre, como lo vemos en el Calvario. Pero aquí Dios está específicamente hablando de una persona. El salmista dice, estas cosas hiciste, y vamos a ir a eso ahora, y yo, esto es Dios, he callado. El silencio divino no es otorgamiento, ni aplauso, ni guiñar al ojo a lo que nosotros hacemos. Estas cosas hiciste y yo he callado. Y a nosotros nos parece, porque si hay silencio divino, significa que él no está prestando atención, no está mirando, no va a inquirir, no va a tratar el tema. Y eso nos lleva a otra cosa, que formamos una teología en base a la no respuesta divina, que es lo que dice el texto. ¿Qué significa? Cuando nosotros vemos que Dios no responde, creemos y empezamos a formar un pensamiento de Dios erróneo. Estas cosas hiciste, yo he callado, y acá viene el pensamiento del hombre. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Igualdad. Dios y el hombre iguales. Porque yo no respondo, porque quedo en silencio, porque estoy callado. Entonces Dios dice, somos iguales, lo que tú piensas. Pensabas que de cierto sería yo, Dios, como tú, pero te reprenderé. Entonces, futuro, todavía no vino la reprensión. Esto es la palabra previa a la reprensión. Esto es Dios diciendo, te voy a reprender. Varias veces en la Escritura Dios se anticipa con una palabra de reprensión. Levanta a un hombre como Noé y comienza a predicar a través de Noé. Era un pregonero de justicia, dice la Biblia. Y dice Dios, voy a limitar la existencia humana a 120 años. Mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre, pero durante esos 120 años va a haber reprensión. Voy a estar reprendiendo al hombre a través de Noé. Y luego va a venir la sentencia.
de aquel juicio que yo dije. Pero aquí hay algo aún más profundo en este texto. Te reprenderé, y la palabra las pondré es ordenar una por una. Es una palabra militar. Nosotros hemos olvidado muchos de nuestros pecados que están registrados en la mente divina y Él no los ha olvidado. Dice, te reprenderé y las pondré una por una en su categoría. Todos los pecados de omisión, todos los pecados de comisión, todos los pecados de presunción, todos los pecados de lascivia, todos los pecados de inmoralidad, todos los pecados, cualquiera sea el pecado, los pondré delante de tus ojos. Te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Estamos hablando de qué tipo de hombre. Este es el hombre, la Biblia dice, religioso. Pero Dios lo llama malo. No lo llama religioso. Dios lo llama malo. Ya voy a ir ahí. Pero ese concepto de que cuando Dios no responde y no actúa y no hace y yo puedo pecar y seguir pecando y no pasa nada, como le pasó al famoso juez de Israel llamado Sansón, que tenía 3 mandatos de Dios que no podía quebrantar y él quebrantó los 3 mandatos. Y cada vez que quebrantaba un mandato, ¿sabe lo que le pasaba a Sansón? No le venía la sentencia del mandato. Él podía pecar y no pasaba nada. Y volvía Sansón a pecar y quebrantar el mandamiento que Dios le dio y no pasaba nada. Y volvía a pecar y no pasaba nada. Y pasa a Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, cuando Dios no trae un castigo inmediato sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a seguir pecando. Lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna sentencia sobre mi mala obra. Lo hice y es como que zafé. Lo volví a hacer y zafé de nuevo. Lo volví a hacer y zafé de nuevo. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. O sea, razonan, y ya lo vamos a ver, razonan en su mente pensando, Dios no lo vio, Dios no lo va a inquirir nunca, son pequeñas pavadas que Él no le presta atención, son cosas tan pequeñas que ni los mira. Ni hablar mal de una persona no es cosa pesada a los ojos de Dios. ¿Cuántas veces has hablado mal de tu hermano o has juzgado a tu hermano en un juicio equivocado? Y hay silencio divino. Pero no siempre Dios ha hecho silencio. Cuando los discípulos reprendieron a María por haber roto la caja de alabastro, la Escritura nos dice que el Señor habló. Cuando la hermana de Moisés habló mal contra su hermano, dice que descendió una nube y Jehová habló. Pero ahí Dios respondió inmediatamente. Pero hay muchas veces cuando no lo hace. Y dice, ya está, se pasó, se olvidó, no lo va a tratar. Las pondré delante de tus ojos. Sí, van a ser tratadas. Y quiero leer esto porque es el Salmo 50, previo al versículo 21, que es el versículo 16 hasta el 20. Escúchenlo. Y escuchen lo que Dios dice. Pero al malo, dijo Dios. Al malo, dijo Dios. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? O sea, recita la Biblia. Y tomar mi pacto en tu boca. O sea, una persona religiosa. Pues tú aborreces la corrección. Y tú echas a tu espalda mis palabras. Esta frase aparece mucho en el libro de Jeremías. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. ¿Qué está haciendo Dios? Está poniendo el pecado delante de ellos. Tu boca metías en mal. Tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Miren la lista de Dios. Estas cosas hiciste. Esto que te vengo tratando
que te estoy diciendo a tú malo que eres un hombre religioso, estas cosas hiciste y yo he callado, la estoy exponiendo. Por un solo pecado Dios echó a Satanás de su presencia. Por un pecado Dios echó a Adán del huerto. Por un pecado Dios se separó de Caín y lo echó de su presencia. Por un pecado Dios mató a Usa. Por un pecado mató a los hijos de Aarón. Acá hay una lista larga de pecados y Dios no ha traído sentencia. Estas cosas hiciste, yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Entended, dice versículo 22, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. ¿Saben qué? Este es un tema tremendo en las Escrituras, porque la Escritura enfatiza el tema de acuérdate de, te acordarás de Jehová tu Dios, te acordarás de Jehová tu Dios, no te olvides de Jehová tu Dios. Y cuando llega a Jeremías capítulo 2 dice, mi pueblo se olvidó de mí días sin número. Voy a seguir con ese pensamiento. Pero ahora seguimos a otro pasaje que es Isaías 42, 14. Desde el siglo he callado. Yo tenía una nota, en una de mis notas de mis estudios, era una nota que decía, Dios habló en la creación y en la redención Dios hizo silencio. En la creación lo vemos a Dios hablando. Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, y va haciendo las cosas. En la redención lo vemos a Cristo en silencio. Sí, habla algunas frases, son cortas, ustedes saben por qué. Porque cuando alguien era crucificado, le costaba respirar y por tanto le costaba hablar. Y para poder respirar tenía que empujar sus pies sobre sus clavos para levantarse, para poder respirar. Eso era muy normal las personas crucificadas. Por eso la frase de la cruz parece ser bastante corta. Le estaba diciendo a Jero y a Mauricio que esta semana cuando estábamos el Señor iluminó mi corazón, estaba notando un montón de cosas en comparación con las 6 días de la creación y las 7 frases de la redención. Es tremendo. Como por ejemplo la primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el pecado de ignorancia, es tinieblas. En contraste, el primer día de la creación, Dios dice, sea la luz. Y fue la luz, en comparación con ese contraste. La segunda palabra es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque nosotros conocemos como el lugar de descanso de los santos, el cielo, si quieren llamarlo así. El segundo día de creación, Dios hizo el cielo. Comparación con... Lo fui llevando, el Espíritu de Dios me fue mostrando en mi corazón temas, pero para mí personalmente fue interesante. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Vuelvo a decir, eso hace que el hombre piense que Dios aprueba, guiña al ojo, que está todo bien, que no pasa nada. Desde el siglo he callado. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Bueno, las mujeres que sufren mucho el parto, gritan mucho. Dios dice, yo voy a gritar. Tenía un pastor años atrás que vino a visitarnos a nuestra casa y que había tenido un avivamiento en su iglesia. De una iglesia de 500 una semana pasó a tener 2000 en la siguiente semana. Y Dios obró no en los impíos de la ciudad, sino en los creyentes que comenzaron a pedir perdón el uno al otro. Había 2 hermanos en la iglesia. Él cuenta que hacía 20 años no se hablaban. Estoy hablando de hermanos carnales y hermanos en Cristo. Y los pastores que vinieron a predicar esa semana se pararon en el púlpito y estaban 2 minutos en el púlpito y decían, no puedo compartir la palabra, me tengo que sentar. Y se iba y se sentaba. Y el pastor estaba, no, lo invité a predicar y el tipo no predica. Y se iba y se sentaba. Y cuando se sentaba se empezaba a escuchar lloros en la congregación. Y gente que se levantaba de una punta a la otra, iban a pedir perdón al otro hermano. Y el Espíritu de Dios estaba moviendo en la congregación para que se arrepientan de sus pecados de ofensas entre hermanos. Pero había estos 2 hermanos que congregaban en esa iglesia hace 20 años y nunca se hablaban. Y el pastor, otro hermano, pasó el 3er o 4º día
Contaba él, pasó el cuarto día y se volvió a parar y dijo, no puedo predicar, todavía hay problemas en la iglesia. Y se iba, se sentaba. Y de repente esos dos hermanos se levantaron. Y había un sótano en la iglesia y el pastor cuenta que se fueron abajo al sótano y se arrodillaron uno enfrente del otro. Y literalmente nos cuenta el pastor en casa, estuvieron 8 horas mirándose sin decir nada. 8 horas. Quebrantados por el Espíritu de Dios. Y después de ese arrepentimiento y esa unificación de dos hermanos carnales en el Señor, una masa de gente comenzó a convertirse. Este hombre se llamaba Bill McLeod, se llama la ciudad, yo la pronuncio en inglés, como no sé cómo pronunciar en castellano, Saskatchewan, Canadá. Y él dijo, en una reunión común Dios habla, en un avivamiento Dios grita. Sentimos el grito de Jehová en nuestra congregación. Hizo temblar la iglesia. Desde el siglo he callado, he guardado silencio, me he detenido, pero daré voces como la que está de parto, asolaré, devoraré juntamente, o sea, a los gritos. Seguimos, escuchen Isaías 57:11. ¿De quién te asustaste y temiste y que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio de tiempos antiguos? Nunca me has temido. Y para entender el texto puse algunas traducciones. Nueva Traducción Viviente. ¿Les tienen miedo a estos ídolos? ¿Les producen terror? Por eso me han mentido y se han olvidado de mis palabras. ¿Será por mi largo silencio que ya no me temen? ¿Por qué he guardado silencio? Por eso tu conducta es como es. La Nueva Versión Internacional. ¿Quién te asustó? ¿Quién te metió miedo? Que me has engañado. ¿No te acordaste de mí ni me tomaste en cuenta? ¿Será que no me temes porque guardé silencio tanto tiempo? Yo estoy diciendo porque yo callo, ustedes piensan que todo está bien lo que están haciendo. Y voy a 2 pasajes más en el silencio de Dios. Apocalipsis 8, versículo 1. Cuando abrió el 7º sello, y yo he hecho broma de este texto, pero cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y si ustedes estudian Apocalipsis, capítulo 8 en adelante, comienza Dios a derramar profundamente su ira. Antes de derramarla, hay silencio en el cielo. Y la Biblia dice por media hora. ¿Por qué media hora? Porque el número 30 en la Escritura es número de duelo. Es número de duelo. Y Dios no está regocijándose con lo que va a hacer ahora. Hay duelo en el cielo por los moradores de la tierra. Escuché, creo que a Spurgeon, en un sermón de esto decir, hubo tanto silencio para ver si en la presencia de su majestad se podía oír un clamor de los hombres rogando por misericordia. Hizo Dios cesar a los seres vivientes. Estaban diciendo, santo, santo, santo. Dios dijo, ¡shh! Cesen todas las alabanzas, cese toda la adoración, cese todo. Imagínense en el cielo cuando se está escuchando continuamente la alabanza al Dios Trino y están en adoración continua y de repente hay silencio. Años atrás cuando prediqué Apocalipsis capítulo 8 en la iglesia de Seiza, hice silencio. Y en ese momento la congregación estaba en silencio.
Y les empezó a caer un poco incómodo, porque yo no decía nada. Y pasó 1 minuto, 2 minutos, y yo seguía haciendo silencio. Me miraba diciendo, pastor, hable. Está un poco incómoda la situación. Cuando abrió el 7º sello, hizo silencio en el cielo, como por media hora. Spurgeon en su sermón de este pasaje dice, la majestad en las alturas iba a hablar, iba a traer sentencia, y lo único que pudo hacer el cielo es callar. ¿Por qué tanto silencio? Porque todo el trono y todos los ángeles enfocaron y miraron al que está sentado en el trono. Va a hablar. Lo que viene es terrible. Hubo duelo por media hora. Nosotros hacemos cuando vamos a ver un partido de fútbol y alguien se muere que era importancia en el fútbol y hacen 1 minuto de silencio. La Escritura nos dice, hubo silencio en el cielo por media hora. Vuelvo a esto un segundo. Salmo 50, versículo 21. Estas cosas hiciste, yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Déjeme llevarle algunas ilustraciones para entender este tema del silencio divino. En David, él vio una mujer hermosa, la llamó, era rey, se acostó con ella, durmió con ella, después se enteró que estaba embarazada y trae a su marido para que se vaya a acostar con su esposa. Él no lo hace, se queda afuera de la puerta del palacio del rey. David hace 1000 cosas para tratar de que este hombre lo emborracha, lo trata de que se vaya a acostar con su esposa, se enoja David porque no lo hace, y este hombre era más leal que David, y bueno, David entonces escribe una nota de muerte, sentencia de muerte para este hombre, la enrolla, se la da en la mano a Urías, y le dice anda a llevársela a Joab, y llegó al ejército Joab, y cuando Joab abre, lee de parte del rey, pone a Urías en lo más recio de la batalla, aléjense de él para que muera. Aléjense de él para que muera. Y sucede todo, y vuelve uno de los mensajeros y le dice a David, y Joab dice, mira, si se está enojando el rey porque de repente murieron algunos, cuando murieron 38 en total, dice cuando el rey diga, pero ¿por qué no se dan cuenta? No puede estar, decirle que también murió tu siervo Urías. Y se le va a bajar la temperatura enseguida. Entonces vino y contaron, y David dijo, ¿por qué? Y uno le saltó y dijo, murió también tu siervo Urías. Y bueno, David, ¿qué va a hacer? A ver si en la guerra pasa eso. ¿Y qué hizo David? Bueno, cometió adulterio, se casó con Betsabé, trajo a Betsabé, se unió a ella al matrimonio, y ya no estaba Urías, y Urías era uno de los 37 valientes de David. Y hubo silencio divino por 9 meses. A David nunca le faltó un plato de comida. Nunca le faltó nada. El reino seguía todo igual. Dios le seguía dando todas las cosas sin su aprobación. Y al mes 9 le manda un profeta llamado Natán. Y se acerca y le cuenta una historia, que estábamos hablando de eso ayer con Jero. Una historia que involucra la persona de Dios y la persona de su hijo. Pues le trae a David el recuerdo de lo que él había sido cuando era joven, un pastor de ovejas, específicamente las ovejas de su padre. Y le cuenta una historia que había un hombre en ese lugar que tenía una sola oveja, era su mascota y la cuidaba, la amaba y era única. Y vino otro hombre y se la robó y la mató. Y le cuenta esa historia a David. Y en pocas palabras le estaba diciendo a David, por tu culpa murió la única oveja que este hombre tenía. O sea, por nuestra culpa, el Cordero de Dios fue sacrificado. Y habían pasado 9 meses. Y Dios le vuelve a traer lo que
hizo el primer día de esos 9 meses. O sea, le vuelve a traer a la memoria el pecado que había tratado de ocultar por 9 meses. Que parecía que ya había pasado, que ya estaba, que nadie más se iba a enterar. Israel no sabía, nadie sabía, y Dios lo hace florecer. Y lo que él creía que estaba oculto, estaba delante de los ojos de Jehová. Y que lo que parecía que lo había puesto en la hornalla de atrás y que estaba en un fuego re bajito y que nadie nunca iba a descubrir, para Dios era una llama que estaba quemando. Y David dijo, bueno, ese hombre debe morir. Y Natán le dijo, tú eres el hombre. Los hermanos de José pecaron contra su hermano. Y hubo silencio, pero no 9 meses. 22 años. Ya han pasado 22 años. Es más que seguro que Dios se olvidó de esto. Que esto no va a ser tratado. Que esto ya está. Esto hice yo. Hiciste estas cosas y yo callé. Y tú pensabas que yo sería como tú. Pero las pondré delante de tus ojos. Y llegaron y se encontraron con un hombre que no sabían que era José. Y cuando empezaron a hablar y empezaron a suceder cosas, los hermanos dijeron, esto es por lo que le hicimos al joven. El único pecado que venía a la mente de los hermanos de José es lo que habían hecho hace 22 años atrás. Había silencio divino. Había silencio divino por 22 años. Pero llegó la hora de exponer el pecado. Para Dios estaba tan fresquito como si lo hubiesen hecho ayer. Y para ellos, lo impresionante, para ellos, en la mente de ellos, estaba fresquito. Estaba en la mente, no lo podían borrar. Estaba ahí. Dios lo había hecho florecer de nuevo. Saulo de Tarso, no sé cuántos años tenía. Y llegó una luz del cielo y frenó a este hombre y lo reprendió. Él pensaba que hacía una obra divina. Él pensaba que estaba haciendo servicio a Dios. Juan capítulo 16. Y Dios frenó, no sé cuánto tiempo, pero el silencio divino otorgó a Saulo que él persiga a la iglesia por muchos años. Y de repente el silencio se rompió y Dios le habló del cielo. Dijo, Saulo. Era como que Dios hubiese aparecido en el huerto y le dice a Adán, ¿qué has hecho? A Saulo le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Saulo? Estás persiguiendo a mi pueblo. Estás atacando a la niña de mi ojo. Saulo, ¿qué estás haciendo? Interrupción divina. Había silencio. Isaías 53, 7 dice, angustiado él y afligido. Silencio. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció. No abrió su boca. ¿Saben lo que yo pensé anoche, pensando un poco en esto y esta mañana temprano? Pensé en si traigo 2 personas aquí adelante y pongo una caja de lápices. Y le digo, por favor, no los rompan. Y uno de ellos empieza a romper uno por uno en rebelión y los rompe a todos. Y yo pregunto y digo, ¿quién lo hizo? Y este que nunca hizo nada, se pone adelante con la boca en silencio. Ah, lo hiciste vos y sigue callado. Fuiste vos y sigue callado. Le tuvimos por abatido y azotado de Dios. Y creíamos que fue Él. ¿Y Él qué hizo? Enmudeció. Su silencio era mi salvación. Su silencio era mi perdón. No habló. Podría haber dicho, yo no fui. No dijo nada. Enmudeció. Se puso en el lugar como el quebrantador, como el transgresor. Se puso en el lugar. Uno dice, ¿qué hace él allí? Él no lo hizo.
Algunos quisieron defenderlo. El mismo Pilato que lo mandó a la sentencia de muerte dijo, yo no hallo ningún mal en este hombre. Ese silencio que la Escritura nos remarca que fue a manera de juicio de Cristo, Jesús no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador Pilato, cuando le preguntaba, se maravillaba mucho, mas él callaba y nada respondía, dice la Escritura. ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Y Pilato se refrustró, dijo, a mí no me hablas. Jesús no respondió a las acusaciones del Sanedrín, ni a las preguntas de Pilato, ni a las preguntas de Herodes. Con Herodes fue aún más profundo. Jesús guardó silencio. Es impresionante cómo el que posee toda sabiduría y que puede torcer nuestros pensamientos y cambiar nuestros corazones, quedó callado. En Mateo 26, 62, levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mateo 27, 13, Pilato le dijo, ¿no oyes? ¿Cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús estaba callado. 14, pero Jesús no le respondió una sola palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba, no de lo que decía, sino de su silencio. Marcos. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas, con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, le entregaron a Pilato y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho, dice la Escritura. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira, ¿de cuántas cosas te acusan? Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Silencio. Silencio divino. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofeteada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vestieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos. Y yo anoté años atrás en una de mis notas, puse, él podría decir, estoy para la gloria de Dios, estoy para el perdón de sus pecados, estoy acá porque tengo que morir por culpa de ustedes. Estoy acá porque soy el Salvador del mundo. No dijo nada. Dios, justo, santo, puro, acusado de todo, culpable de nada. Silencio. Mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato le dijo, aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes, los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale. Y siempre pienso en la esposa de Pilato, que le dijo a Pilato, no tengas nada que ver con este hombre porque estoy sufriendo por causa de él en sueños terriblemente. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, entró pues al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces Pilato le dijo, a mí no me hablas. Bueno, ahí Jesús responde. Ustedes se acuerdan cuando Jesús abrió la boca, dio vida a la muerte, Lázaro, el hijo de la viuda, la hija de Jairo, abrió su boca nomás y otorgó vida. Abrió su boca y los demonios cayeron a sus pies. Abrió su boca y el mar y el viento le obedecieron. Abrió su boca y los ciegos vieron, los sordos oyeron, los cojos anduvieron. Abrió su boca por los demás, pero no por sí mismo. Abrió su boca para salvar a un ladrón, pero no para salvarse a sí mismo. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero de sí mismo no se salvó. Por la palabra de su boca fueron hechos los cielos y todas las estrellas y galaxias. Abrió su boca y trajo todas las cosas a la existencia. Abrió su boca y los hombres dejaron de condenar a una adúltera. Abrió su boca en defensa de María y su sacrificio. Abrió su boca para perdonar a sus enemigos, salvar a un ladrón, consolar y proveer para su madre terrenal. Pero para sí mismo la dejó cerrada. En la cruz defendió lo terrenal de María. En la cruz se acordó de un ladrón. En la cruz miró a sus transgresores, hombres romanos, y dijo, Padre, perdónalos. Pero de él mismo no abrió su boca. Y anoté algunos pensamientos de Spurgeon.
Se lo voy a leer ligeramente para que lo piensen nomás. En base al Salmo 50, versículo 21, estas cosas hiciste, yo he callado. No siempre manifiesta un conocimiento crítico cuando Dios hace silencio, pero siempre conserva un conocimiento intuitivo. Tú lo haces y como ya dije, zafas. Y Dios no dice nada. Y tú piensas. Aunque David, escuchen esto es tremendo, Spurgeon. Aunque David no golpeó a Simei mientras lo maldecía, esto cuando estaba huyendo de Absalón, sí que escuchó sus maldiciones. O más tarde trata el tema. David no atendió el asunto ahí, lo atendió más tarde. Pero David escuchó lo que Simei decía, pero no respondió a lo que Simei estaba haciendo. Dios es igual. Escucha lo que estás diciendo, pero que Él no responda no significa que no mereces juicio. Así como los jueces a menudo deciden escuchar, pero no escuchan para decidir. Toman su tiempo. Así también, aunque Dios no mira para complacer, sí que se complace en mirar. Está ahí, mirando lo que haces. Silencio. Cuando David cerró la puerta y entró con Betsabé a su cámara más secreta, Dios le dijo en 2 Samuel 12, versículo 9, lo hiciste delante de mis ojos. Yo estaba en esa pieza también. Sigo con la nota de Spurgeon. Que todos los hombres descendientes de Adán, con la única excepción que es Cristo, son ateos por naturaleza. O escuchen esta nota. Pues al mismo tiempo que reconocen a Dios, niegan su poder, niegan su presencia, niegan su justicia y le permiten ser únicamente lo que ellos les place. O sea, Dios, yo voy a hacer esto porque sé que a vos no te importa. A vos no te pesa el tema del adulterio, a vos no te pesa el tema de la fornicación, el tema del homicidio, esta cosa no te pesa. O sea que confesamos a Dios de labios para afuera, pero negamos su poder, su presencia, su justicia y que Él va a traer sentencia. Eso es ateísmo. Y cuando tú pecas contra alguien y Dios dicho no lo hagas y no crees que Él te va a sentenciar porque eres un ateo de corazón. No crees que lo va a hacer. No crees que Dios va a actuar. Sigue diciendo Spurgeon, los ateos, todos tienen versículos. Tiene como 7 o 8 páginas sobre esta frase nomás. Los ateos se burlan de aquellas escrituras que nos dicen que tendremos que rendir cuentas en todas nuestras obras. Pero Dios les hará descubrir la verdad de ello en el día del juicio. Para Él es tan fácil hacer que sus mentes olvidadizas recuerden cómo crear esas mentes en ellos. Cuando aplica su registro a sus espíritus olvidadizos, verán todos sus pecados olvidados. Cuando el impresor presiona en el papel limpio sobre sus planchas engrasadas, éste recibe la huella de cada letra. Así, cuando Dios marque sus mentes con su registro, verán todos sus pecados pasados en un solo vistazo. La mano estuvo escribiendo, esto es tremendo, la mano estuvo escribiendo contra Belsasar mientras él pecaba, aunque él no la vio hasta que la copa se llenó. Él estaba pecando y llenando su copa y al final de su vida, horas antes de morir, viene una mano y escribe. Pero esa mano vino escribiendo toda su vida. Y cuando la copa se llenó, Dios dijo, se te terminó. Esta cosa existe, yo he callado, pero las pondré delante de tus ojos. Te haré verlas, las enumeraré una por uno, clasificadas y ordenadas. Sabrás que aunque haya guardado silencio durante un tiempo, nunca he sido ciego ni sordo. El silencio de Dios no significa que no ve y no oye. Te haré percibir lo que has intentado negar. Abandonaré el trono de la misericordia, esto es tremendo, para sentarme en el trono de la justicia. Y allí te haré ver cuán grande es la diferencia entre tú y yo. Esto pensabas.
que yo sería como tú, las pondré delante de tus ojos. Volviendo a Cristo. ¿Por qué su silencio a favor mío? Enmudeció, no abrió su boca. Bueno, puse 7 cosas y con esto terminamos. ¿Por qué Cristo hizo silencio por amor a nuestras almas? Primeramente para nuestra justificación, porque Él no vino para salvarse a sí mismo. Si esto fuera así, lejos de Él estaría el silencio. Su silencio es porque no buscaba lo suyo, sino lo nuestro. Segundo, su silencio involucraba por amor a la voluntad de su Padre. Aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y hay muchas referencias en cuanto a esto. Por ende, Él había hablado en oración. Y les aseguro algo que no es pecado, hablar ante Dios. Él pasó 3 horas antes de ir a su Calvario, pasó 3 horas clamando en agonía. Después no habló más. Hubo silencio. Había hablado donde tenía que hablar, en oración. Se había postrado ante el trono. Tuvo una respuesta del cielo. Él sabía lo que tenía que hacer. Después cuando lo acusaban él sabía que él era el inocente cordero. Él sabía que era el sacrificio perfecto. Él sabía que no iba a la cruz porque había hecho mal. Él iba a la cruz porque ellos habían hecho mal. Porque puso su vida por las ovejas, por eso su silencio. Se puso en el lugar de él. ¿Cuántas veces hemos mirado películas en la televisión con esta índole de pensamiento? Un padre que no quiere que el hijo vaya a la cárcel y entonces él confiesa que él pecó. Él dice, yo soy el que cometí el error. Cristo puso su vida por nosotros, la Biblia dice, puso su vida por las ovejas, y poniendo su vida por las ovejas, no podía hablar para tratar de zafar o salir del juicio. Él se quedó como el pecador, como si él hubiese cometido la iniquidad. Él se quedó para que la furia de Dios caiga sobre él, porque lo hizo por la vida de sus ovejas. Lo hizo, estaba en silencio porque era manso y humilde, como fue Moisés en Número capítulo 12, cuando la Biblia viene a defender Dios a Moisés, dije, no había hombre más manso que Moisés en la tierra. El 5 es tremendamente importante porque esto es gracia. ¿Se acuerdan lo que es el sándwich de gracia? El sándwich de gracia es esto. Cuando te viene alguien y te acusa injustamente, la Biblia dice, calla. Porque esto es gracia. Que el silencio hace que Dios responda y no tú. Tú tienes que callar nomás y dejar que Dios responda. Esto es gracia. La gracia de Dios en Cristo hizo que Él calle en silencio. Un día, 2000 años después, hemos pasado de la crucifixión, va a haber una sentencia sobre lo que ellos hicieron al Hijo de Dios. Esto es Lamentaciones 3, porque es Dios que se lo impuso. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Cuando tú creces en el conocimiento de Cristo profundamente, entiendes y comprendes. Cuando tú creces, entiendes y comprendes que muchas veces los sufrimientos que te vienen son de Él. Y tienes que callar, porque es Dios que me lo impuso. ¿Sabe cuántas veces he ganado un argumento y salido triste? Porque mi hermano con quien gané el argumento lo veo afligido, triste y derrotado. Y no gané nada. Perdí. El gozo de Cristo estaba en el hacer de la voluntad de su Padre. Y ese gozo estaba envuelto en un silencio divino. El silencio divino. Y déjenme terminar llevándolos a un pasaje en la Escritura. Creo que sí, lo tengo acá y cerramos con esto. Este es el famoso capítulo del malo, Salmo 10. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre y será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo
Se jacta del deseo de su alma y bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Y esta frase es tremenda, la que sigue. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tu juicio los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Y ahora Dios nos lleva al corazón del mal. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Versículo 11. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Versículo, creo que me salté uno. Al versículo 13. ¿Por qué desprecia al malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. O sea, el malo está diciendo: Dios, si existe, no pasa nada. No lo va a hacer. Hay un silencio de duelo en Dios, hay un silencio de intercesión en Dios, y hay un silencio que es aterrador, que es cuando Él otorga que hagas lo que quieras, pero se viene la sentencia. Y la Escritura, gracias a Dios por aquel que enmudeció, no abrió su boca por amor a nuestras almas. Pero no siempre Dios va a permanecer callado. Estas cosas hiciste y pensabas que de cierto yo sería como tú y las pondré delante de tus ojos. Voy a pedir a Lisa si puede tocar el 18 y voy a pedir a Bruno si puede pasar para repartir el pan y la copa. Dice así la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Todos juntos.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Todos juntos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta aquí